El libro de Habacuc nos enseña tres cosas importantes, de las cuales vamos a estar viendo en esta noche como un adelanto. La primera es que Dios escucha nuestras preguntas, ¿sí? Aunque sean difíciles, tenemos esa certeza de que Dios escucha nuestras preguntas. La segunda es que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Dios está obrando, aunque no podamos verlo, ¿sí? Aunque no podamos ver físicamente, pero Él está obrando. Tengamos esa seguridad. Y número tres, que Dios tiene un plan soberano. Aunque no lo entendamos, Dios tiene un plan soberano. Así es, hermanos. Dios tiene un plan soberano. Me llama mucho la atención este libro porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde con frecuencia y ya pues ya la palabra frecuencia pues se queda atrás, pero vivimos en un mundo donde la injusticia, donde la violencia, donde la maldad está a nuestro alrededor. Noticias de corrupción, de crimen sin castigo o sufrimiento de inocentes y muerte de personas inocentes, desaparecidos, pues pueden hacernos preguntar a cada uno de nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué permite estas cosas? Incluso los creyentes más firmes a veces se angustian al ver que aparentemente el mal prospera sin consecuencias. Y estas preguntas no son nuevas ni extrañas para la fe cristiana. De hecho, la Biblia los aborda honestamente. Este profeta que vamos a ver a continuación, el profeta Habacuc, ¿sí? El profeta Habacuc es un profeta, hermanos, que en lo personal, cada uno de nosotros nos va a traer una enseñanza, ¿sí? Una enseñanza. El profeta Habacuc enfrentó una realidad muy parecida, similar a la que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿sí? Así que vamos a poner el libro de Habacuc para poder reflexionar en ello, hermanos, ¿sí? Vamos a reflexionar en este libro. Habacuc, capítulo 1, verso 2. Ahí es donde vamos a reflexionar. Bueno, él vivió en Judá. Se dice que aproximadamente 600 años antes de Cristo, ¿sí? En una época que estaba llena de violencia, una época llena de violencia, en una época donde este profeta, amada audiencia, amada familia, reinaba la injusticia dentro de su pueblo. Y Habacuc amaba a Dios. Habacuc conocía su carácter, el carácter de Dios, que era un carácter santo, es un carácter santo, es un carácter justo. Pero al ver la corrupción de su nación, se sintió confundido, se sintió angustiado, ¿sí? Se sintió confundido, se sintió angustiado. En Habacuc capítulo 1 encontramos un diálogo, pero este diálogo no es cualquier diálogo, es un diálogo sincero entre este hombre, este profeta y Dios. Me sorprende esto, amada familia, porque en Habacuc capítulo 1 encontramos esta conversación, una conversación sincera de este hombre, pero no estaba hablando con cualquier ser, sino estaba hablando con Dios mismo. Entonces Habacuc le presenta a Dios sus quejas, le presenta a Dios sus dudas acerca de la justicia divina. Y Dios, hermanos, Dios responde de una manera inesperada. Sí, Dios responde de una manera inesperada. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver en este diálogo, o lo que podemos aprender, mejor dicho, es acerca de la justicia de Dios. Pero también vemos otro punto, desde otra perspectiva.
vemos la necesidad, sí, escúcheme bien, la necesidad de tener paciencia en la tribulación y la certeza del juicio divino. Entonces esta predicación, esta lección en este devocional que estamos analizando de Habacuc 1, de una forma tal vez temática, para entender cómo estos principios que nos da la lección se pueden aplicar a nuestra vida hoy en día. Y Habacuc, hermanos, comienza con una pregunta, ¿sí? Una pregunta que quizás refleja el clamor de nuestro propio corazón en tiempos difíciles. Y la pregunta, amada audiencia, es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? ¿Hasta cuándo, Señor? Esta es una pregunta, hermanos. Sí, es una pregunta que está haciendo Habacuc. Y vemos en el capítulo 1 cómo el clamor de Habacuc busca la justicia de Dios. Es lo que está buscando él. Habacuc, hermanos, abre su libro derramando su corazón delante de Dios. Él exclama. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Es lo que dice Habacuc, capítulo 1, verso 2. Aquel profeta había estado orando, pero no de la manera como tal vez nosotros hacemos una oración. Hacemos una oración, pero él estaba orando insistentemente, pidiendo, clamando ayuda. Nosotros a veces oramos 10, 15, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, el tiempo que usted haga una oración, pero imaginamos a Habacuc orando de una manera insistente, pidiendo ayuda, ¿sí? Pero Habacuc sentía él que Dios guardaba silencio. Hermanos, alrededor de este profeta había violencia. Alrededor del profeta, en el ambiente en el que él se está desarrollando esta historia, había injusticia, había conflicto. Hermanos, dice Habacuc del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4, dice Habacuc que había destrucción, había violencia. Y dice la Biblia: destrucción y violencia están delante de mí, por lo cual la ley es debilitada. Dice: el impío asedia al justo, y la justicia sale torcida. En otras palabras, amada audiencia, la familia parecía ganar terreno en Judá y nada cambiaba. Habacuc se angustia porque conoce la santidad de Dios y espera que Dios actúe con justicia, pero no ve todavía la intervención divina. Él no ve, él lo quiere ver, él necesita verlo con sus propios ojos. Él necesita palpar. Pero es por eso que hace la pregunta, y la pregunta es: ¿hasta cuándo? Entonces este profeta, hermanos, pues está expresando su dolor, está expresando su sentir, pero también está expresando su fe. Porque el hecho de pedirle a él cree que Dios oye. Él cree que Dios puede salvar, pero no entiende por qué Dios tarda en hacerlo. Tal vez usted y yo nos hemos sentido así en alguna vez. Y es común, hermanos, que al enfrentar situaciones de injusticia, al enfrentar situaciones de sufrimiento, nos preguntamos: ¿por qué Dios no corrige inmediatamente lo que está mal? Por ejemplo, cuando usted y yo vemos a personas inocentes sufrir enfermedades, o al experimentar nosotros una prueba prolongada, podemos clamar como Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? Entonces este pasaje, hermanos, nos enseña que llevar nuestras quejas y preguntas, pero preguntas sinceras a Dios, es parte de una relación
auténtica con Él. Es parte de tener una buena relación con Dios. Entonces Habacuc, noten bien, no se aleja de Dios por la confusión que siente. Al contrario, lleva sus inquietudes, pero lo lleva en oración. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Que él lleva sus inquietudes, lo lleva en oración. Bendiciones, hermana Albina Cruz, saludos. Hermana Gloria Martínez, Dios le bendiga. Hermanos, esta lección nos enseña muchas cosas importantes, ¿sí? Ahora, el Habacuc, hermanos, no se aleja de Dios por la confusión que está sintiendo. Al contrario, él lleva esas inquietudes, las lleva en oración. Y esto demuestra, hermanos, una fe genuina, porque busca respuestas en Dios. Busca respuestas en Dios en lugar de rendirse a la desesperación. Él está buscando una respuesta. En medio de su queja, hermanos, Habacuc nos enseña y nos da un modelo de la paciencia, pero en la tribulación. Aunque estaba frustrado, él persistió en orar. Aunque alrededor había violencia, había tribulación, él persistió en orar y él persistió en esperar en Dios. No conocemos cuántos días o cuántos meses este profeta Habacuc había estado clamando sin respuesta, pero su insistencia indica perseverancia. Del mismo modo, hermanos, cuando oramos por justicia, cuando oramos por alivio, la respuesta parece demorar. Y la Biblia nos enseña, ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 12, la Biblia nos exhorta a que seamos pacientes en la tribulación. ¿Y qué más dice la Biblia? Constantes en la oración. Pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Eso es exactamente lo que vemos en Habacuc. Él sigue orando en medio de la tribulación de su alma, confiando en que Dios eventualmente va a contestar. Entonces, para nosotros, amada familia, la invitación es que no debemos rendirnos en medio de la prueba. Si hoy estás clamando a Dios por una situación difícil y sientes que no hay respuesta inmediata, no pienses que Dios te ha abandonado, ¿sí? Él escucha cada oración y también ve cada lágrima. Podemos seguir confiando en su carácter justo, como Habacuc. Seamos honestos con Dios acerca de nuestro dolor, pero a la vez, hermanos, la invitación es que estemos dispuestos a esperar su tiempo, ¿sí? La fe madura, hermanos, la fe madura incluye aprender a confiar en Dios. Aprenda a confiar en Dios aunque no entendamos completamente sus caminos. Hermana Nelly Ríos, bendiciones, amada hermana. Saludos hasta donde usted nos esté escuchando. Estamos hablando sobre el profeta Habacuc, ¿sí? Estamos hablando sobre este profeta, porque este profeta le está clamando a Dios por las circunstancias que está pasando a su alrededor. Y la pregunta en la que estamos reflexionando es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Entonces Habacuc, hermanos, hasta este punto, Habacuc estaba a punto de recibir una respuesta de Dios a su pregunta. Y Dios, hermanos, sí había visto la maldad en Judá. Sí, Dios la había visto. Y Dios no estaba ignorando la maldad. Escuchen bien y noten bien lo que estamos estudiando. Dios sí había visto la maldad en Judá y no la estaba ignorando. Sin embargo, hermanos, la respuesta divina llegaría de una forma que el profeta no anticipa. ¿Cómo responderá Dios, hermanos? Esa es la pregunta de nuestra lección también. ¿Cómo responderá Dios al clamor de Habacuc por justicia? ¿De qué manera cree usted que Dios respondió? Hermano Lino Ballina, saludos y bendiciones hasta donde esté, hermano, hasta Colombia. Nuestro hermano está predicando hasta allá, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano. Y cuando usted enfrente una situación como Habacuc, hermano Lino Ballinas, nos resta esperar en Dios, ¿verdad? Así que, amada familia, en esta noche
estamos hablando sobre cómo responderá Dios al clamor de Habacuc por justicia. Ahora, Dios, hermanos, ahí en Habacuc capítulo 1, verso 5, la respuesta del Señor. Fíjense nada más. Después de la queja de este profeta, del profeta Habacuc, Dios finalmente responde. Pero su respuesta no es lo que el profeta esperaba. Allí en Habacuc capítulo 1, verso 5 dice: mirad entre las naciones y ved, ¿sí? Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Dice, miren a las naciones, contémplelas, quédense asombrados, porque estoy a punto de hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Dios, hermanos, le asegura al profeta Habacuc que él sí está actuando, o sea, que él sí está haciendo lo que le corresponde, pero de una forma que sorprenderá a todos. Wow, ¿se dan cuenta, hermanos? Dios le está respondiendo al profeta. Y la solución divina, hermanos, al problema de la injusticia en Judá no será inmediata ni pacífica. No va a ser en ese momento, ni va a ser pacífica. Dios, hermanos, está levantando a los caldeos, en este caso que eran los babilonios, que era una nación temida, era una nación poderosa. ¿Y para qué los estaba levantando, hermanos? ¿Para qué los estaba levantando? Para traer juicio sobre el pueblo de Judá. Ahora, en el verso 6 hasta el verso 11, son estos 4 versos, se los digo así en contexto. Dios describe a los caldeos como un pueblo violento. Dice, estoy incitando, fíjense nomás lo que dice, estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado y impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de sus territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Fíjense, no se quieren adaptar a la justicia de Dios. Bueno, se tendrán que adaptar a esta. 1.8. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más veloces que los lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Hermanos, esto es algo que Habacuc no esperaba. Y que seguramente, hermanos, muchos en Judá encontrarían difícil de aceptar, porque Dios aquí está describiendo, hermanos, a los caldeos como un pueblo violento, ¿sí? E imparable, son guerreros despiadados. Dice que rápidos como leopardos, los identifica como feroces como lobos, arrogantes y crueles. Aparentemente, hermanos, este juicio no tiene sentido. Si usted ha estado en la lección desde que empezó, hermanos, ¿cómo puede un Dios justo permitir que una nación aún más malvada castigue a Judá? Esto es algo, hermanos, que Habacuc tal vez no esperaba. O sea, no esperaba. Y que seguramente muchos en Judá encontrarían difícil de aceptar. Hermanos, este pasaje nos recuerda que los caminos de Dios no siempre son como los imaginamos. Hermanos, Dios es soberano. Y aunque permite el mal temporalmente, tiene un plan mayor que a veces no podemos comprender completamente. Romanos capítulo 11, verso 33 dice: oh, profundidad de las riquezas. Lo voy a poner, hermanos, para que lo leamos. Romanos capítulo 11, verso 33. Dice la palabra de Dios, 11:33. Dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos.
En otras versiones dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Hay momentos, hermanos, en que oramos por justicia. Oramos por justicia. En México estamos orando por la justicia. En todo el país, en todos los estados, en otros países oramos por justicia. Pero la respuesta de Dios no es como las que esperábamos. A veces, en lugar de un alivio inmediato, Dios permite que pasemos por pruebas o dificultades mayores. En esos momentos podemos sentirnos confundidos como Habacuc. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene una perspectiva eterna. O sea, qué luz, hermanos, incluso situaciones difíciles para cumplir su propósito. ¿Sí me está siguiendo, amada familia? ¿Sí me está siguiendo en la lección? ¿O ya les dio sueño? Fíjense, esto es palabra de Dios, hermanos. No es palabra sacada de mi contexto o de algo que yo estoy inventando. No, hermanos. Dios estaba diciendo a Habacuc, ¿sí? Dios le estaba diciendo a Habacuc, mira, yo sí estoy obrando, pero de una manera que no esperas. Yo sí estoy haciendo algo, pero es de una manera que tú no sabes. Y esto nos enseña, hermanos, que la justicia de Dios parece tardía. Sí es cierto, la justicia de Dios parece tardía. Puede parecer tardía, pero nunca falla. La justicia de Dios nunca falla. Su plan se está cumpliendo, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Entonces Habacuc escuchó la respuesta de Dios, pero aún tenía preguntas. Entonces, si los caldeos eran tan malvados, ¿cómo podía Dios usarlos para juzgar a su pueblo, a su propio pueblo? Aquí es donde el profeta vuelve a clamar a Dios y le hace otra pregunta más profunda. ¿Sí? La pregunta es ahí en Habacuc. Vamos a ir a Habacuc, en el capítulo 1 y hasta el verso 12. Tome sus anotaciones, hermanos. Dice: tú eres Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca. Escuche bien, mi roca. Los has puesto para ejecutar tu castigo. Y la pregunta es: ¿son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Habacuc ha escuchado la respuesta de Dios, hermanos. Sí. Habacuc, hermanos, ha escuchado la respuesta de Dios. Pero esto no resuelve su confusión, sino que la aumenta. Porque Dios está permitiendo que los caldeos, o sea, una nación aún más malvada que Judá, sea un instrumento de juicio. Entonces, ¿cómo puede Dios permitir esto? ¿Dónde está su justicia? El profeta expresa, hermanos, su inquietud con una segunda queja. Habacuc capítulo 1, del verso 2 al verso 13. Habacuc reconoce que Dios es eterno, que Dios es santo. ¿Sí? Es lo que está reconociendo. Hermana Nelly, saludos hasta Bogotá, Colombia. Bendiciones, hermana. Está tomando nota, hermana. Hermanos, el profeta reconoce que Dios es eterno, que Dios es santo. Y dice, o sea, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, no moriremos, dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí Habacuc hace algo importante, hermanos. Antes de expresar su duda, afirma quién es Dios. Él sabe, hermano, que Dios es eterno. Él sabe que Dios es justo. Y aunque no entiende su manera de obrar, sigue confiando en su soberanía. Luego viene, hermanos, en el verso capítulo 13, en el capítulo 1, verso 13, viene la pregunta.
viene la pregunta. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, al más justo que él? Habacuc, hermanos, no puede entender cómo Dios, que es puro, que es santo, puede permitir que un pueblo aún más perverso castigue a Judá. Es el dilema de la justicia divina, hermanos. Si Dios es justo, ¿por qué parece que a veces permite que el mal prospere? Si Dios es justo, ¿por qué parece que a veces permite que el mal prospere y salga adelante? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen hoy en día. En la historia vemos ejemplos de líderes malvados que parecen triunfar. En nuestra vida personal tal vez hemos visto injusticias sin resolver. Como Habacuc, podríamos preguntarnos nosotros, ¿sí? Hermana Albina, hermano Lino, hermana Gloria, hermano Carlos, hermana Luz. Hermanos, nos podemos preguntar, ¿por qué permites esto? Hermanos, cuando no entendemos los caminos de Dios, nuestra primera reacción debe ser como la de Habacuc. ¿Y cuál es la primera reacción, hermanos? Cuando no entendemos los caminos de Dios, vuelvo a repetir, nuestra primera reacción debe ser como la de Habacuc, recordar quién es Dios. Porque aún en medio de la confusión, hermanos, debemos aferrarnos a lo que sabemos con certeza. ¿Y qué es lo que sabemos con certeza, amados hermanos? ¿Qué es lo que sabemos con certeza? ¿Qué es? Que Dios es santo y que Dios es justo. Dice el Salmo 97:2, que Él es santo, que Él es justo. Hermanos, tenemos que recordar quién es Dios. ¿Y de qué manera tenemos que recordarlo, hermanos? Que Dios tiene el control. Dios tiene el control, hermanos, incluso cuando todo parece caótico. Lea Daniel capítulo 2, verso 21. Léalo, Daniel 2:21. Hermanos, Dios... recordar quién es Dios es recordar que Dios castigará el mal en su tiempo perfecto. Es lo que dice Gálatas 6:7. Lea Gálatas 6:7. Hermana Nelly, miren, la hermana Nelly nos acaba de escribir y dice, pero somos todo lo contrario. Nos quejamos contra Dios y le reclamamos. Así es, hermana. Así pasa, así es. Es cierto lo que usted dice. Es cierto. Pero fíjese lo que estamos estudiando, hermanos. Por eso es bueno que la palabra de Dios nos dé la respuesta. ¿Sí? No lo que yo pienso, no lo que yo digo. O sea, no refiriéndome a lo que uno está exponiendo, hermanos, sino no a lo que yo creo que es. No, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y ahí están los ejemplos. El ejemplo es Habacuc. Porque Habacuc continúa su queja con una ilustración poderosa. Y Habacuc, hermanas, compara a los caldeos con pecadores que arrastran a las naciones como peces en sus redes. Es lo que dice Habacuc 1:14 al 17. Los babilonios, los caldeos, conquistan pueblos enteros y viven con arrogancia, creyendo que su poder es absoluto. Parecen imparables. Y Dios sigue en silencio. Y el profeta Habacuc dice, ¿hasta cuándo? En este punto, hermanos, en este punto donde la inquietud de Habacuc alcanza su punto máximo, Habacuc dice, si Dios es justo, ¿por qué permite que el mal siga avanzando? Si Dios es justo, ¿por qué permite que el mal siga avanzando? Pero aquí viene la clave para entender la justicia de Dios. Escuchen muy bien, aquí viene la clave para entender la justicia de Dios. La respuesta no ha terminado, porque Habacuc ha planteado su queja. Habacuc plantea su queja y ahora se dispone a esperar la respuesta de Dios. Y la respuesta final de Dios, hermano, cambiará su perspectiva y mi perspectiva y traerá esa luz, hermano, a esa confusión que tal vez en algún momento hemos tenido. Habacuc capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2. Capítulo 2, hermanos.
Habacuc ha derramado, ¿sí?, su corazón delante de Dios. Ha expresado su angustia. Ha planteado una pregunta difícil. ¿Cómo puede Dios permitir que los malvados prosperen y usarlos para castigar a otros? Pero en lugar de desesperarse, o en lugar de rebelarse contra Dios, como dice nuestra hermana Luz Nelly, hace algo crucial. Decide esperar en Él. ¿Qué hace Habacuc? Decide esperar en Él. Habacuc capítulo 2, verso 1 dice el profeta, verso 1, me mantendré alerta. Dice, me mantendré alerta. Fíjense nomás, me mantendré alerta. Es decir, me pondré, en otras versiones dice, me pondré en mi torre de vigilancia. ¿Sí? Y estaré sobre la fortaleza, velaré para ver qué dirá Jehová y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc está consciente, hermanos, de que lo que está diciendo es una queja. Y Habacuc capítulo 2 verso 1 dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Los terraplenes eran las torres de vigilancia, hermanos. Él estaba ahí. Es decir, está hablando, está haciendo referencia a estar alerta. Entonces aquí vemos la actitud correcta, hermanos, cuando no entendemos los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en su respuesta con fe y con paciencia. Repito, esperar en su respuesta con fe y con paciencia. La imagen, porque aquí Habacuc da una imagen de la torre de vigilancia, es muy poderosa. Porque en la antigüedad las ciudades tenían torres desde donde los centinelas observaban pues el horizonte, ¿verdad? Y esperando pues cualquier señal de peligro o noticias. Entonces Habacuc adopta esta postura espiritual en vez de apresurarse a sacar conclusiones. ¿Qué hace Habacuc? Bueno, decide observar, decide escuchar y decide esperar en la revelación de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Decide esperar en la revelación de Dios. Entonces, en este punto clave de nuestra vida cristiana, muchas veces queremos respuestas inmediatas. Es que ahora todo lo queremos a inmediato. Sí, todo lo queremos ya de inmediato. Queremos soluciones rápidas. Cuando enfrentamos injusticia, hermanos, cuando enfrentamos sufrimientos, queremos que Dios actúe de inmediato. Pero la Biblia nos enseña que Dios responde en su tiempo perfecto. Es lo que dice Isaías. Isaías capítulo 40, Isaías 40, del verso 31. Fíjense nomás el verso 31, que es lo que está diciendo Isaías. Pero, dice, los que confían en el Señor, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Es decir, renovarán sus fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, volarán como las águilas, ¿sí? Y no se cansarán, correrán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Habacuc, hermanos, entendió que Dios respondería y que su deber no era apresurarlo. El deber de Habacuc era esperar con confianza. Hermanos, cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, en lugar de dudar de su justicia, tenemos que esperar en su respuesta. Porque Dios no nos deja sin guía. Él habla a través de su palabra. Porque lo que debemos estar haciendo es estar atentos a lo que nos quiere enseñar. ¿Sí? La fe madura. Cuando una persona tiene una fe madura, aprende a confiar en el tiempo de Dios. Sí, aprende a confiar en el tiempo de Dios. Aunque no vea la respuesta inmediato,
Aunque no veamos las respuestas inmediatas, hermanos, nosotros aprendemos a confiar en el tiempo de Dios. Aquí es donde el libro de Habacuc da un giro importante, porque Dios está a punto de responder nuevamente, pero esta vez con una visión más amplia, con una visión más reveladora, hermanos, y va a revelar su plan de justicia. Va a revelar su plan de justicia. Entonces, en el capítulo 1, vemos cómo Habacuc se cuestiona. Y, hermanos, pues la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite eso? El Señor le acaba de responder. Sí, el Señor le acaba de responder. Así que, amada familia, en esta noche vamos a dar por concluido esta lección. Y si Dios lo permite, en otra emisión vamos a continuar con esta lección, ¿sí? Para poder analizar estos textos tan informáticos, tan importantes, que es palabra de Dios, ¿sí? Y hay cosas que yo quiero resaltar en esta lección, es que Dios nunca ignora la injusticia, ¿sí? Dios no olvida las oraciones de los justos, y que Dios actúa con propósito y precisión. Hermanos, mismo Jesús dice ahí en Lucas capítulo 18, verso 7, Lucas 18, 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él, dice, de día y de noche? ¿Se tardarán en responderles? A veces sentimos que Dios tarda en responder, pero hermanos, su tiempo es perfecto. Él no se retrasa, sino que está obrando de una manera que no siempre nosotros entendemos. Entonces, hermanos,